Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba hace un ratito, nos vamos a sumergir en una publicación a la que yo hacía referencia hace tan solo unos minutos y que nos va a trasladar hasta Tierra Lara, son los cuentos precisamente de Tierra Lara, y para hablarnos de esta publicación que ha visto la luz además hace muy poquitos días, qué mejor que el editor de la misma, Javier Campelo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Calentita, calentita, ¿no? Llega la publicación, porque hace tan solo unos días teníais esa presentación. Cuéntanos un poquito, porque creo que fue todo un éxito, ¿no? Sí, bueno, fue en Quintana Lara, que supongo que lo conoceréis, pero para quien no lo conozca, es un pueblo que está buscando su sitio. Es un pueblo muy pequeño, pero está buscando su sitio dentro de la cultura de Burgos, incluso de Castilla y León y del mundo del libro, porque a pesar de tener 10, 17 habitantes censados y que viven allí a lo largo del invierno, tienen una biblioteca de Book Crossing, que se llama, de unos 30.000 ejemplares. Entonces ya va gente de fuera, llama muchísimo la atención y además algo que, si queréis, en lo que podemos ahondar, le ponen mucho mimo a todo lo que hacen y a todos los proyectos que tienen. Y no, por supuesto, no es el único, el de la biblioteca, y yo creo que fue un buen exponente lo que pasó el domingo pasado con la presentación de Cuentos de Tierra Lara, pero no el único, por supuesto. Javier, cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa en la que ya podemos anticipar que habéis puesto en común diferentes relatos y además contados, narrados por personas conocidas, ¿no? Personas muy vinculadas a Burgos o de cerca de Burgos, a los que habéis pedido que participen en este proyecto. Eso es. Nosotros tomamos contacto con la Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara, que se mueve muchísimo por su tierra y que van a ser nuestro principal apoyo. Nosotros nos vamos a aliar con ellos para hacer este proyecto y les conocemos en la presentación de una novela nuestra que se llama El Valle de la Princesa Gris, de Elena de Castro, que transcurre la novela en Iglesia Pinta. Iglesia Pinta es un pueblito también muy pequeño de Tierra de Lara y en su momento nos pareció muy bien presentar el libro allí, incluso contrastar la realidad que aparece en el libro con la realidad. A los habitantes les pareció también muy bien. Fue un evento pues, excelente, incluso multitudinario para lo que es la zona, y allí conocimos a la Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara, con la que rápidamente vemos una afinidad muy clara y pensamos que hay un proyecto o diferentes proyectos, pero sobre todo luego vemos que va a ser la narrativa de la comarca, que podemos sacarlo adelante. Una asociación en este caso que se mueve mucho en el ámbito cultural, que Muchísimo. siempre está ideando, presentando proyectos y una propuesta, la de este libro. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta publicación? Porque me imagino que al final todos los intereses aquí van incardinados de alguna forma a promocionar por lo menos la comarca. Sí, yo creo que la asociación, por un lado, quiere que no se pierda su cultura, que no se pierdan sus tradiciones y además toda la comarca ponerla a la última y mirando en el futuro, no solo, ya sea por ejemplo en comunicaciones o en internet, que puedan tener un desarrollo en la zona, trabajar allí. Entonces lo que ellos quieren es revitalizarlo de alguna manera, y a nosotros nos parece que la mejor forma de revitalizar una zona es poner en limpio o recoger las historias, las leyendas, tradiciones que a lo largo de los años, de los siglos, han pasado de abuelos a nietos, y a la vez esos pequeños argumentos que nos van a dar y que vamos a buscar en el pueblo, repartírselos. Eso sería la segunda fase de este proceso, a autores que tienen mucho que ver, pero de alguna forma también son ajenos a la tierra, simplemente son los que van a aportar la ficción. Entonces, por un lado tendríamos lo etnológico, la labor de recogida de argumentos, y una segunda fase que sería la de creación literaria. Hablando de la primera fase, Sí. ¿Cómo ha sido esa recopilación de lo que se pretendía contar? ¿Cómo ha sido esa presencia en la zona? Yo no sé si han colaborado aquí o no los vecinos, si han podido aportar esos recuerdos, esas vivencias, y cómo se ha llevado esto en el tiempo para poder dar como resultado una publicación como esta. Sí, ha habido varios puntos importantes. El primero lo realiza la propia asociación, porque es un engranaje o un entramado que llegan a más o menos todos los pueblos.
y de ciertos puntos de ese pueblo, ya sea el alcalde o el conocido que sea, es el que lo tiene que transmitir a los vecinos y al final llega a todos. Entonces, esa persona, cuando se entera de la publicación o de este proyecto, una de dos, o habla con la asociación o directamente se dirige a mí, llama a la editorial o a partir de reuniones, hemos tenido varias reuniones periódicas, el teléfono de la editorial estaba para el que quisiera, entonces me podían llamar para contar una historia que sucedió en su pueblo, que podía ser, no sé, la creación de la iglesia o una batalla que hubo cercana, o se decía que había una mora en un arroyo. Y eso había varias formas, como te digo, podía ser por email, me llamaban y yo cogía papel y boli, o en alguna ocasión también me trasladé al Día del Alfoz, que le llaman, que es que se reúnen todos los pueblos en uno de ellos, o a puntos. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de esa colaboración con los vecinos a la hora de recibir esas historias que imagino que en algunos casos tendrán parte de realidad, en otros casos serán precisamente esas leyendas o eso que ha pasado de en boca, ¿no? En los diferentes pueblos? Pues hay cosas curiosas, por ejemplo, la forma que tienen de asumirlo los habitantes, porque lo tienen como suyo, claro, como es lógico, y entonces cuando lo cuentan se llegan a emocionar mucho, porque te están abriendo, pasan de contar una historia medio legendaria hasta relacionarse y verse involucrados en ellos, en sus familiares, y sí que pasó más de una vez que la persona que me lo estaba contando pues se le saltaban las lágrimas, había que pararlo un poco, entonces tiene algo de emotivo. ¿Cómo se hace la recopilación y la selección de todas esas historias? Porque no sé si ha habido más de las que se recogen en este libro. Sí, hay más y hay historias que son comunes, que te pueden contar, porque, claro, por aquí ejemplo, puede haber también varias versiones, ¿no? Sobre una, o a lo mejor sí, gente que pueda aportar algo, ¿no? a sí, esa misma historia. Sí. Lo que decía antes de una cueva, por ejemplo, o una batalla, el arroyo Matanzas que pasa por Palazuelos. Bueno, la matanza de quién, contra quién, qué pasó. Bueno, pues hay versiones. Si fue moros contra cristianos y luego el agua se tiñó de sangre, si fue durante las guerras napoleónicas. Yo creo que eso no se puede saber. Probablemente fuese por el óxido de una roca y que se teñiera de rojo o algo así. A lo mejor también versiones acerca de las cuevas, de la orografía. La cueva da para muchísimo. En todos los pueblos hay la cueva del Moro o un tesoro que está escondido y Siempre un día del año brilla. Leyendas, ¿no? Sí. Y también eso es algo muy curioso, de la gente que profundice un poco en la historia de su tierra y la compare con otras historias de otros pueblos que a priori no tienen nada que ver, pero ve puntos en contacto. ¿Ha habido alguna historia, algún testimonio que realmente os haya marcado, hayáis dicho, bueno, ¿cómo es posible que esto hubiese pasado? ¿Cómo es posible que esto haya llegado a través de ese boca a boca que hacemos referencia y se mantenga hoy en día como una leyenda, ¿no? dentro de esa localidad? Bueno, pues una que tienen allí como emblemática y que es lógico es la del Castillo de Lara. Que el Castillo de Lara, pues Lara tuvo que tener mayor influencia, mayor importancia para ellos de lo que hoy tiene, pero hubo una batalla muy importante con Burgos que era a lo mejor estoy metiendo un poco la pata porque hay muchas versiones, hay diferentes años, pero lo que sí que es cierto es que desde Burgos el rey manda asediar el Castillo de Lara porque había unos condes, unos señores que más o menos no se atenían a ninguna ley. Y así está, bueno, el Castillo de Lara no se ve aquí en la portada del libro, pero está totalmente derruido, quien vaya a Lara de los Infantes lo puede ver. Y entonces en ese momento el Castillito de Lara, como dice su canción, Bocanegra de Burgos le derribó. Y eso me lo contaron en diferentes versiones, diferentes canciones, y la gente lo lleva a galas, sea de Lara de los Infantes o no, sea de un pueblo adyacente. Claro, aquí al final canciones, parte, ¿no? de su cultura también irá en torno a lo que vamos a poder encontrar en este libro. Sí. La primera parte de recopilación, de acercamiento, de escuchar, imagino que un arduo trabajo durante ese tiempo. Sí. La segunda, la de selección de los autores. Ya nos decías, Javier, que son todos conocidos, vinculados a Burgos o de cerca de Burgos.
cómo se Sí. realiza esa selección y cómo al final se hace el reparto de lo que va a dar como resultado la publicación. Bueno, es una labor también complicadilla. Hay algún autor que sí que es más conocido y si logramos dar con él, que bueno, con el tiempo sí damos con él, porque tampoco hoy en día es bastante sencillo con internet y las comunicaciones, los libros publicados por estos autores, es fácil. Luego también hay otros autores que son conocidos en Burgos, pujantes en Burgos, han publicado en Burgos o en ciudades limítrofes y suelen tener mucha presencia en redes sociales, con lo cual también podemos dar con ellos. Normalmente estos autores sí que han aceptado, a no ser que tuvieran mucho trabajo por circunstancias, porque sí que es cierto que varios de ellos, bueno, su profesión y aparte a lo mejor son docentes también y se ocupan de muchas cosas o tienen que viajar porque dan conferencias, entonces yo entiendo que a pesar de que hubiera sido posible que hiciesen el relato, el compromiso y luego no poder hacerlo podía ser un incordio o que fuera el impedimento, ¿no? Pero a lo mejor el 90% de la gente a la que se lo hemos propuesto sí que han aceptado. ¿Cómo ha sido esa acogida por parte de ellos? Porque al margen de esos que por diferentes motivos a lo mejor no podían comprometerse con Sí. el proyecto, ¿cómo han recibido los otros un encargo de estas características? Porque no sé si, por ejemplo, todos tienen un vínculo con Tierra de Lara, con la comarca, todos habían escuchado algo, algunos les ha pillado por sorpresa, desconocían por completo la historia que tenían que contar. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Bueno, hay algunos que sí que tienen un vínculo muy cercano. Hay, creo recordar que 3 autores que son de Lara, viven en Lara. Entonces, y Esto lo hablan, tenían un hablan poco más fácil. de su propio pueblo, sí, es muy sencillo. Luego hay otros autores que son burgaleses o han vivido durante mucho tiempo en Burgos, es decir, hay una relación directa y conocen la comarca o conocen las historias. José Antonio Abella, por ejemplo, Jesús Carazo, no sé. Y luego hay otros autores, tampoco, no quería decir nombres, pero bueno, para más o menos que se entienda. Hay otros autores que son amigos de la editorial está en un pueblo de Valladolid, entre Valladolid y Palencia, que se llama Valoria la Buena, y la editorial lleva a la castellanidad, precisamente lo que comentábamos antes, la revitalización de lo castellano y modernizarlo, ¿no? Con vistas a un futuro. Bueno, pues estos autores son vamos a darnos cuenta, de 100 kilómetros a un viaje muy corto. En 1 hora estás en la zona y obviamente la conocían y el sentimiento es muy similar y han podido hacerlo, y han podido realizarlo y lo han asumido con mucho cariño. ¿Cómo ha sido la distribución de los temas, de las historias? ¿Habéis sido desde la editorial los que les habéis propuesto a cada uno un tema? ¿Han sido ellos los que han podido elegir? ¿Cómo se realiza un trabajo de estas características, Javier? Bueno, lo que hemos hecho al principio era dividir todas las historias en argumentos, que los he llamado porque había unas historias fantásticas, otras más históricas. Entonces, para no liarnos ni liar luego al autor, lo he dividido en argumentos, que eran una especie de casillas, o por lo menos así yo lo tenía en la cabeza, como casillas. Y esos argumentos se los he ido pasando a los autores. Primero he hablado con ellos, dependiendo de la aceptación o lo rápido que fueran, simplemente pues les pasaba unos ciertos argumentos, intentando que fueran variados. Por ejemplo, uno histórico, uno más o menos religioso, que hablase de un milagro mariano, por ejemplo, y otro totalmente ficcional, sobre serpientes o animales, o medio mitológico y tal. Entonces, con estas historias, el autor luego o escogía una, o por lo menos sabía diferenciar lo que le convenía, lo que no, y me preguntaba, había un intercambio y al final ya decía, me gusta este argumento y me lo quedo. Pero realmente ha sido muy sencillo. No ha habido no me convence ningún argumento, no, pues es que no... ¿Qué ha sido lo más complejo del proceso? Lo más complejo, quizá no haya un punto de complejidad que no se sepa manejar, pero todo tiene su miga. La verdad es que el complejo está en el proceso en sí. Quizá a lo mejor cuando ya avanza, cuando ya el libro empieza a tomar forma y ya deja de ser un Word o una historia y ya pasa a concretarse.
ya es un texto que está maquetado, que tiene a lo mejor correcciones o propuestas editoriales, y entonces luego lo recibe el autor y empieza un ida y vuelta de correos para llegar al libro. Vamos a mostrar la portada para que la gente sepa de qué estamos hablando. Mira, la tienen nuestros compañeros también ahí, o sea que ahí ven además, ¿no?, ese castillo al que hacía referencia. Sí. Javier, ¿cómo se estructura luego la publicación una vez que recopiláis todas esas narraciones? ¿Cómo se da forma al libro y qué es lo que se van a poder encontrar los lectores que se vayan a acercar o que ya se estén acercando a él? Bueno, son 27 relatos elaborados por 29 autores, es decir, es una buena cantidad de relatos. Son muy variados, están ordenados, no tienen un orden claro. Yo creo que los he ordenado temáticamente para que no hubiese, por ejemplo, como comentaba antes, cuentos que pertenezcan a una misma tradición juntos o religiosos juntos, o de un pueblo también juntos. Simplemente los he intentado separar y de esta forma hacerlo más ameno para el lector. Los cuentos en sí es que no tienen nada que ver, por lo tanto, a la vez es un libro muy homogéneo, pero particularmente si lo empezamos a leer nos damos cuenta que no tiene nada que ver un relato con el otro, es decir, es homogéneo en su heterogeneidad, si se puede. Claro, uno decir. puede acercarse hoy a una narración, pasado mañana a otra, Sí. Y se va a encontrar cosas totalmente diferentes, Claro. con el denominador común de una comarca, ¿no? Podemos decirlo de así. hecho, es que a los autores no les decíamos que el cuento iba de esto o que el desarrollo tenía que ser cuál. Simplemente a lo mejor les dábamos dos líneas. Un ejemplo. Hubo un pueblo entre este y este otro que se llamó Serracín y ya no existe porque alguien envenenó a los habitantes. En una boda, una sierpe, bueno, todo tiene que ver con la naturaleza, males de ojos, brujería, atavismos, y a lo mejor te lo pueden contar de mil formas. A lo mejor un autor eso te lo hace como un relato de misterio e intriga, y otro autor te lo hace totalmente fantástico. ¿A quién va dirigido esta recopilación de cuentos, estos cuentos de Tierra Lara? ¿Va dirigida la publicación a gente que conozca la zona? ¿Puede leerlo indistintamente aquel que no se haya acercado jamás a la provincia ni a la comarca y pueda sorprenderse? No sé si se ha pensado en esto tal siquiera cuando se ha diseñado el proyecto. Lo tienes presente, pero lo principal era recoger y evolucionar, entre comillas, las tradiciones de Tierra de Lara. Una vez que el libro está hecho, cualquiera lo puede leer. Son, en muchos casos, tradiciones ya sean históricas o ficticias que cualquiera puede leer y o verse representado o ver representado lo que en su momento alguien le contó, o si no, simplemente leerlo como para pasar un rato, como cualquier otro libro de cuentos, de ficción. Bueno, que la gente se acerque, ¿no?, y que lo lea. Que se acerque, que se acerque. En breve estará ya en todas las librerías de Burgos. Bueno, habrá que estar pendiente. Gracias por acercarnos estos cuentos de Tierra Lara. Muchas gracias a Canal 54, Javier, que sea todo un éxito y que sirva además para esa labor también de promoción, ¿no?, y de que no se queden en el olvido parte de esas tradiciones o de esas historias que mantienen viva esta zona de la provincia. Esperamos. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.